La historia. Ciencia o ficción. Pachamama Flat presenta Fomenko. Reconstruyendo la cronología. Desde tiempos antiguos, la gente comprendía lo importante que es conocer la historia de su pueblo y preservarla para la posteridad. Es precisamente la historia la que ayuda al ser humano a tomar conciencia de su pertenencia a una u otra nación y cultura. Pero a lo largo de los siglos, la historia tuvo también otra tarea. En cualquier estado, ella salvaguardaba sus intereses políticos y, por consiguiente, era en gran medida subjetiva. Hoy en día, como resultado de nuevas investigaciones científicas, se ha vuelto evidente que toda la historia mundial está monstruosamente distorsionada y, en gran medida, de manera consciente e intencionada. La mayoría de nosotros está convencida de que es imposible falsificar la historia a escala mundial, porque tal falsificación global se parece a una operación especial que es imposible llevar a cabo de manera inadvertida y coordinada simultáneamente en todos los países. Y además, ¿quién podría haberlo hecho? El hombre moderno, educado en la versión histórica generalmente aceptada de Scalígero Petavio que se ha impuesto, seguramente se preguntará cómo pudo suceder que la historia auténtica fuera olvidada y que su lugar en los libros y manuales fuera ocupado por una historia ficticia. ¿Acaso se puede reemplazar la historia de toda la humanidad? Resulta que sí se puede, y sobre esto hablaremos en nuestra película. Pachamama Flat. Capítulo 10. Falsificación de la historia escrita. En la película anterior de nuestro ciclo, explicamos que en el mundo existía solo una potencia mundial, el Imperio Ruso Orda. Esto fue en los siglos XIII y XVI después de Cristo. Ninguna antigua Roma italiana ni antigua Grecia, tan vívidamente descritas en la historia, existieron supuestamente hasta principios del siglo XIX. Antes de nuestra era no existían ni China, con su supuesta antigüedad de varios milenios, ni la India, ni el reino sumerio. No existieron el antiguo Egipto, ni los estados maya y aztecas. Todas estas civilizaciones supuestamente muy antiguas realmente existieron, pero surgieron solo en la Edad Media, a partir de los siglos XIII y XIV. Y los gobernantes de todas las tierras europeas no tenían independencia porque eran solo virreyes del zar emperador ruso. A finales del siglo XVI y principios del XVII, en Rusia se produjo una escisión del poder político en Moscú y un cambio de dinastía zarista. Estos acontecimientos, que posteriormente fueron denominados la Gran Inestabilidad, se convirtieron en una de las principales causas del separatismo en Europa Occidental. Hoy en día, este periodo de la historia se conoce como la Reforma. En los libros de texto se describe únicamente como una especie de cisma religioso, pero al describir la Reforma se omite lo más importante. Fue precisamente en este momento cuando los gobernantes europeos, es decir, los gobernadores de la Horda, se encontraron sin señor, sin emperador.
Por lo tanto, a finales del siglo XVI y principios del XVII, comenzó la rápida separación de las provincias occidentales del imperio y la formación de nuevos estados europeos independientes que necesitaron una nueva historia. Tras la victoria de la Reforma, los virreyes reales que se convirtieron en gobernantes de estados independientes, muchos de los cuales aún no se habían consolidado definitivamente, tuvieron que resolver dos tareas principales. La primera, justificar su derecho al poder, otorgándole así cierta apariencia legal y legitimidad. La segunda tarea es consolidar su poder como supremo, destruir la memoria del pasado para hacer imposible el retorno a ese pasado común. Su victoria no fue fácil. Muchos pueblos europeos no reconocieron durante mucho tiempo el gobierno de los reformadores y continuaron luchando por la restauración del antiguo imperio. La formación de un nuevo Estado en Europa ocurrió principalmente en los siglos XVII y XVIII, en sangrientas batallas y guerras. Consolidarse como nuevos gobernantes independientes era una cuestión de vida o muerte para los antiguos gobernadores zaristas, pero mientras en la conciencia de la gente pervivía el recuerdo del gran imperio, la posición de los reformadores era extremadamente precaria. Destruir esta memoria, borrar para siempre los hechos del auténtico pasado de las páginas de la historia, esta era la tarea principal que unía a todos los gobernantes recién llegados de Europa, incluidos los Románov, la nueva dinastía zarista en Rusia. En esta conspiración global estaban implicados no solo los participantes directos de aquellos acontecimientos, sino también sus descendientes que hasta el día de hoy protegen el secreto de los actos criminales de sus antepasados. Tras la caída del imperio, los antiguos gobernadores tomaron el poder local y comenzaron a reescribir la historia a su favor. Necesitaban presentarse ante sus súbditos como soberanos independientes y herederos de gobernantes autónomos que habían regido esas tierras. De otro modo, no podrían haber formado su estado, ya que según las leyes imperiales eran gobernantes ilegítimos, rebeldes. Tenían que cambiar esta situación. Para ellos era cuestión de vida o muerte. Al crear su historia, naturalmente tomaron como modelo la que ya existía. Y esta era la historia del gran imperio medieval ruso-ordiano. Por eso todos utilizaron la misma fuente para componer su historia. Simplemente cambiaban vestimentas, nombres, fechas, trasladaban eventos al pasado y creaban personajes ficticios. Pero la base informativa de toda esta actividad era única. Era la historia del gran imperio medieval ruso. Por eso, con nuestros métodos, descubrimos que la historia de varios estados europeos proviene de una misma fuente. La fantasía de los reformadores no tenía absolutamente ningún límite. Dar importancia a sus países recién surgidos y de paso también a sus antepasados alargaban su historia en cientos e incluso miles de años. Los reflejos fantasmales de la dinastía de gobernantes emperadores de la Horda, relegados al pasado remoto, declaraban exclusivamente como propios, locales, atribuían a sus antepasados resonantes victorias militares y a los adversarios no solo derrotas, sino también todos los vicios humanos conocidos. En esta nueva historia aparecieron nuevas épocas del reino y personajes legendarios, que en realidad son solo reflejos fantasmales de la realidad, pero de una mucho más tardía de la época de los siglos XI y XVII. Estos fantasmas duplicados ocuparon, pero bajo otros nombres, el lugar de la historia auténtica. Historias del gran imperio ruso. De este modo, la victoria de Europa sobre Rusia, sobre la antigua metrópoli del gran imperio mongol, fue consolidada mediante la creación de una nueva versión falsa y mendaz de la historia.
Los nuevos gobernantes lograron, con ayuda de esta versión, formar en los pueblos de Europa, Asia y América una nueva conciencia. En una o dos generaciones, los recuerdos de la historia auténtica quedaron en el pasado, desaparecieron de la memoria de los pueblos. Y con el paso del tiempo, los pueblos creyeron en su nueva identidad. La historia inventada a menudo entraba en contradicción con el carácter auténtico y la cultura tradicional de uno u otro pueblo. A veces estas contradicciones conducían a consecuencias trágicas. Un claro ejemplo de ello, en el siglo XX, los admiradores creados por los reformadores de la antigua historia italiana intentaron revivir en Italia el antiguo espíritu del Imperio Romano. Un hermoso pero inventado mito chocó con la dura realidad. Lo mismo sucedió con Alemania, que intentó resucitar el llamado Reich de los 1000 años. Lo que sucedió después es bien conocido. Mediante la historia tergiversada, los reformadores lograron conseguir un efecto muy importante para los falsificadores: formar en la sociedad rusa de los siglos XVII-XVIII una sensación de desorientación por la ausencia de una idea nacional. Al pueblo ruso se le robó no solo el pasado, sino también el futuro. Al perder su verdadera historia, Rusia se ha encontrado repetidamente en un callejón sin salida histórico y político. Para mantener su poder en el imperio destruido, se utilizó el principio de divide y vencerás. El imperio-estado unificado fue fragmentado. Entre sus diferentes partes surgió una enemistad que ciertos gobernantes avivaron. Y en primer lugar, la enemistad religiosa. Pues solo después de la destrucción del imperio unificado ruso-horda en el territorio de Europa comenzaron las guerras religiosas. El cristianismo, otrora unificado, se dividió en varias ramas: ortodoxia, catolicismo, islam, budismo y judaísmo. La historia de la división de las iglesias la expondremos detalladamente en una de nuestras próximas películas. La aparición de al menos 5 religiones independientes provocó un debate sobre cuál religión es más correcta. Uno de los argumentos de la validez de la fe era su antigüedad, es decir, cuanto más antigua, mejor. De este modo, apareció otra razón para elaborar una nueva versión de la historia. La autoridad de cada una de las religiones dependía en gran medida de la influencia internacional de los estados que la profesaban. Sin duda, cuanto más fuerte era un país, más prestigiosa era su religión y menos necesitaba alargar artificialmente su historia. Y a la inversa, si en el aspecto político-militar el Estado era débil, inventaba para sí mismo y para su religión una historia muy antigua, sustituyendo la autoridad de la fuerza por la autoridad de la antigüedad. En otras palabras, los estados hacían parecer más antiguas a las religiones más jóvenes, su propia historia menos. Hasta el día de hoy, muchos países intentan utilizar el argumento de su presunta antigüedad para resolver tanto disputas religiosas como territoriales. Otra forma de separar a los pueblos que vivían en un imperio único fue la creación de nuevas lenguas. En los siglos XV y XVI, en todo el vasto imperio medieval ruso, se utilizaba el eslavo eclesiástico como idioma oficial, y en Europa también se usaba. Tras la Reforma, los nuevos gobernantes, para crear estados independientes entre sí, necesitaban introducir un nuevo idioma en cada uno. No existían tantos idiomas, así que fueron creados artificialmente. Así surgieron el francés, inglés, alemán y otros nuevos idiomas, porque en la Edad Media había otros como el polaco.
Incluso el griego antiguo y el latín fueron inventados por los reformadores bastante tarde. Y más tarde aparecieron el serbio y el búlgaro, que a principios del siglo XIX simplemente hablaban ruso. El levantamiento de barreras religiosas y lingüísticas permitió a los nuevos gobernantes destruir la unidad de los pueblos del antiguo imperio. Al toparse con estas barreras, comenzó a destruirse el espacio cultural único. Empezaron a romperse los vínculos seculares entre las personas. Con el tiempo, todos los pueblos del imperio desintegrado empezaron a creer que siempre habían hablado de manera diferente, rezado de manera diferente, vivido de manera diferente y que, en general, todos ellos eran muy diferentes entre sí. Así pues, los tres instrumentos principales de falsificación fueron la división de la religión cristiana unificada en 5 ramas principales, la invención de una nueva historia para estados y pueblos enteros, y la creación de nuevos idiomas de comunicación. La falsificación de la historia mundial no fue accidental. Se puede decir que fue en gran medida pensada y coordinada. Toda esta actividad fue de hecho un programa estatal paneuropeo, lo que explica la considerable coordinación de las acciones de los historiadores de diferentes países de Europa Occidental y los historiadores de la época de los Románov. Esto también lo indica la historia de las supuestamente antiguas ediciones impresas. Llama la atención el hecho de que desde el principio estas ediciones no fueran inconexas ni casuales, lo que resulta bastante extraño. En el curso natural de los acontecimientos, en un lugar alguien debía imprimir un libro, en otro lugar otro editor, independientemente del primero, imprimía otro libro y así sucesivamente. Y solo después, con el paso del tiempo, la gente comenzó a recopilar libros impresos individuales y, basándose en ellos, publicar colecciones fundamentales en múltiples volúmenes. Por el contrario, si la historia antigua se falsifica intencionalmente, el panorama muy probablemente será el opuesto. Es decir, primero serán publicadas y escritas grandes colecciones fundamentales y voluminosas de libros antiguos y obras antiguas. Además, no se crearán de forma caótica, sino en uno o varios centros. Así es más cómodo y fácil controlar el proceso de falsificación. Luego, sobre la base de estos libros de texto aprobados, se escribirán ya diversas obras que se apoyarán en el compendio falso creado de supuestas fuentes primarias. Precisamente este panorama es el que vemos en la época de los siglos XVII y XVIII. Según entendemos, lo que en realidad vemos es un cuadro de falsificación de la historia antigua y de sus fuentes primarias. Así, la orden jesuita flamenca se especializaba en falsas hagiografías de santos. De 1643 a 1794 publicó 53 tomos. Para los siglos XVII y XVIII, esto era muchísimo. La Revolución Francesa interrumpió la actividad histórico-monopolística de la orden flamenca. Otro centro de producción de falsificaciones es la orden benedictina. En él se trabajaba sobre las obras de los padres de la Iglesia. Es bien sabido que los monjes no solo imprimían manuscritos antiguos, sino que también los corregían. Por ejemplo, al preparar para la imprenta un antiguo texto manuscrito, los benedictinos cotejaban todas las citas bíblicas antiguas con el texto de la Biblia del siglo XVII, y todos los fragmentos que diferían del texto posterior se ajustaban en consecuencia. O dicho de forma sencilla, se escribían. Así que hoy nos vemos obligados a leer no los textos antiguos originales, sino el resultado del trabajo de los monjes benedictinos. Y eso, en el mejor de los casos, porque el texto puede incluso resultar ser una falsificación de los siglos XVII y XVIII. A mediados del siglo XIX, el abad francés Jacques-Paul Mignet reeditó las obras de los benedictinos.
Esta edición en varios volúmenes se llamaba Patrología y constaba de 221 tomos de escritores latinos y 161 tomos de escritores griegos. Ya el simple número de volúmenes publicados por Migne habla elocuentemente del alcance de la actividad de la orden benedictina en la corrección de manuscritos antiguos. Por lo tanto, no es de extrañar que nos encontremos con los resultados del trabajo de los falsificadores por todas partes. Como vemos que varios departamentos se dedicaban a la vez a la redacción de la historia correcta. En un principio, en los casos de mayor responsabilidad, los propios directores del proyecto histórico se encargaban personalmente del asunto. Por ejemplo, lo más probable es que la llamada Crónica de Eusebio Pánfilo fuera escrita personalmente por José Justo Escalígero, cuyo original supuestamente se perdió. Lo cierto es que los historiadores actuales afirman que Scaliger comenzó a restaurar la crónica, pero no terminó su trabajo. Y en 1787 se encontró en una traducción armenia. La sospecha de falsificación se ve reforzada por el propio aspecto de la crónica. Las tablas cronológicas de Eusebio Pánfilo tienen exactamente el mismo aspecto que las tablas publicadas por la escuela de Escaligero en los siglos XVII de XVIII. Es decir, páginas estructuradas en forma de múltiples columnas verticales, cada una de las cuales representa tecnologías de un país específico o a un determinado flujo de acontecimientos. Esta falsificación de Scaliger no es en absoluto inofensiva. Tenía objetivos de gran alcance, pues cerca de 3/4 partes de las fechas con las que los historiadores operan hasta el día de hoy fueron tomadas por ellos de la crónica de Eusebio. Es decir, se basan sin fundamento en las dataciones propuestas por Scaliger en el siglo XVII, ya que en realidad no existe ninguna justificación para estas fechas. Como es sabido, los textos medievales están escritos en un lenguaje bastante tosco. Y no es de extrañar, únicamente con el tiempo la lengua hablada primitiva se vuelve altamente literaria. Es más, en el pasado, al escribir textos, se escribía únicamente el esqueleto de las palabras que estaba formado por las consonantes. Las vocales o se omitían o se sustituían por pequeños signos supraíndices. Por eso surgió el llamado problema de vocalización de muchos textos antiguos, en particular los bíblicos. La gente no siempre sabía cómo insertar correctamente las vocales necesarias para restaurar el texto del documento. ¿Por qué entonces en la antigüedad los textos se escribían sin vocales? La cuestión es que el material de escritura era muy caro y los escribas tenían que economizarlo. Por eso reducían el texto, dejando solo las consonantes. Naturalmente, ante la escasez de material alimenticio, no era posible hablar de la formación de un lenguaje literario altamente artístico. Y fue cuando la gente aprendió a fabricar papel, que con el tiempo llegó a ser barato, cuando tuvieron la oportunidad de ejercitarse en el desarrollo de un buen uso del lenguaje. No es de extrañar que en muchos pueblos de la Edad Media la lengua literaria solo se estuviera formando. Lo sorprendente es otra cosa, que los textos más antiguos, los llamados textos clásicos, están escritos con un estilo magnífico. Abramos, por ejemplo, la obra del supuestamente antiguo historiador Tito Livio. Así es como lleva su narración de manera florida y prolija. ¿Le supondrá un esfuerzo si escribo una historia del pueblo romano desde la fundación de la capital? Esto no lo sé bien, y aunque lo supiera, no me atrevería a decirlo. El hecho es que esta empresa, según veo, es antigua y ha sido probada por muchos, y además, los nuevos escritores que aparecen constantemente piensan o bien aportar algo nuevo desde el punto de vista fáctico, o bien superar la severa antigüedad mediante el arte de la exposición.
Los historiadores afirman que con tan elegante estilo Tito Livio escribió 144 libros supuestamente en el siglo I a.C. Para desarrollar un estilo tan seguro y sofisticado seguramente fue necesario practicar y por tanto escribir bastantes borradores. Sin embargo, no había papel en la antigüedad. Los historiadores afirman que los clásicos antiguos escribían exclusivamente en pergamino. Pero veamos qué tan accesible era. Para fabricar una hoja de pergamino es necesario realizar varias operaciones complejas. Desollar un ternero o cordero joven cuya edad no debe superar las 6 semanas. Remojar la piel en agua corriente durante 6 días. Raspar la carnaza con un raspador especial. Aflojar la lana mediante la putrefacción de la piel en un pozo húmedo y con aplicación de cal durante 12 a 20 días. Quitar la lana suelta. Para eliminar el exceso de cal del cuero, sumergirlo en salvado de avena o de trigo. Para que el cuero quede suave después del secado, es necesario curtirlo con extractos curtientes vegetales. Alisar las irregularidades frotando con piedra pómez el cuero previamente espolvoreado con tiza. Debido a este proceso tan laborioso, el pergamino se equiparaba a los objetos preciosos. Y esta situación se mantuvo hasta la invención del papel de trapo en el siglo XIV. Si hemos de creer a los historiadores que los textos de Livio y otros llamados autores antiguos fueron escritos 1,5 milenios o 2 milenios antes de la aparición del papel, entonces, ¿cuántos terneros y corderos se habrían necesitado para fabricar el pergamino en el que los literatos de la antigüedad ejercitaban su maestría? Es más lógico suponer que no se exterminaban rebaños enteros de animales para la creación literaria. Lo más probable es que todos estos libros antiguos fueran creados en la Edad Media, cuando el papel ya estaba ampliamente difundido. Hasta nuestros días se han conservado bastantes obras de los llamados filósofos, historiadores y matemáticos antiguos. Sin embargo, todas estas obras fueron descubiertas por alguna razón solo durante el Renacimiento. Porque esto ocurrió precisamente en los siglos XV y XVI, los historiadores no dan una explicación lógica. Además, no existe ni una sola línea del original manuscrito del autor de estas obras en ningún museo o biblioteca del mundo. Siempre solo traducciones o copias, a veces dobles y triples, y siempre de un original supuestamente perdido. Reconocidos investigadores de textos antiguos, trabajando independientemente unos de otros, llegaron a la conclusión de que algunos textos famosos no fueron escritos en los albores de nuestra era, sino significativamente más tarde. Un ejemplo característico son las obras de Cornelio Tácito. Se considera que el historiador romano antiguo Cornelio Tácito, autor de numerosos libros incluyendo la famosa Historia, vivió en el primer siglo de nuestra era. Las copias principales de la Historia de Tácito, los llamados primeros y segundos manuscritos mediceos, se conservan en la Biblioteca de Florencia. Según la cronología escaligeriana, estas copias son los prototipos de todos los demás manuscritos antiguos de Tácito. La primera edición impresa de las historias de Tácito fue realizada en 1470, supuestamente a partir del segundo manuscrito mediceo o de su copia, conservada en Venecia en la Biblioteca de San Marcos. Pero de allí la lista desapareció misteriosamente o quizás nunca existió. La historia del descubrimiento de esta obra es bastante poco clara.
Se considera que en 1425, el destacado humanista y escritor del siglo XV, Poggio Bracciolini, recibió de un monje de la abadía de Hersfeld un inventario de varios manuscritos, entre los cuales se encontraba un manuscrito de las obras menores de Tácito. Poggio Bracciolini es considerado uno de los autores más destacados del siglo XV. Posee numerosos libros históricos y moralistas espléndidos. Bracciolini era un brillante imitador. Si el lector lo deseaba, Poggio escribía como Séneca, Petronio o Tito Livio. Él, como un camaleón de las palabras, podía escribir imitando a cualquiera. Escribía sobre cuestiones teológicas de tal manera que, si no fuera por su firma en los textos, cualquiera los tomaría por obras de los padres de la Iglesia. Bracciolini fue tan popular que le erigieron un monumento en Florencia, el cual fue esculpido nada menos que por el mismísimo Donatello. Se sabe que Bracciolini estaba acostumbrado a vivir a lo grande, por lo que siempre necesitaba dinero. Como fuente de ingresos adicionales, eligió la elaboración y edición de copias de obras de autores clásicos. Hay que decir que en el siglo XV esto era una ocupación muy lucrativa. Con la ayuda del editor florentino Niccolò Nicoli, Bracciolini organizó un negocio estable para el tratamiento de la literatura clásica. Involucró en el asunto a toda una serie de colaboradores bastante instruidos, aunque de reputación muy dudosa. Poggio Bracciolini hizo sus primeros hallazgos en una torre húmeda y abandonada del monasterio de San Galo, donde supuestamente tuvo la fortuna de encontrar una enorme biblioteca de manuscritos antiguos. Allí había obras de Quintiliano, Valerio Flaco, Asconio Pediano, Nonio Marcelo y Probo. Algún tiempo después, Bracciolini descubrió fragmentos de las obras de otro autor clásico, Calpurnio. Sin embargo, las circunstancias de este hallazgo eran desconocidas. Los manuscritos que Bracciolini presentaba eran originales y las copias hechas a partir de ellos las vendía por sumas enormes. Por ejemplo, con el dinero obtenido de la venta de una copia del manuscrito de Tito Livio a Alfonso de Aragón, compró una villa en Florencia. Los clientes de Poggio fueron los Medici, los Sforza, los Este, las familias aristocráticas de Inglaterra, la Casa Ducal de Borgoña, el cardenal Orsini y los Colonna. Los ricos como Bartolomeo de Bardis, las universidades que en aquella época o se dotaban de bibliotecas o ampliaban sus depósitos de libros. Habiendo recibido en 1425 de un monje un catálogo de libros que incluía obras de Tácito, Bracciolini inmediatamente informó de ello a su socio comercial, el librero Nicoli, y le propuso comprar estos libros antiguos. Nicoli aceptó, pero el acuerdo por alguna razón se alargó durante varios años. Durante todo este tiempo, Bracciolini estuvo retrasando la conclusión de la transacción bajo diferentes pretextos. Cuando Nicoli se cansó de recibir cartas suyas con excusas, exigió que Bracciolini le enviara el catálogo traído por el monje. Y entonces resultó que las historias de Tácito no estaban en el catálogo. ¿Cómo pensaba Bracciolini vender algo que no existía en la naturaleza? A finales del siglo XIX, los eruditos Gachard y Ross se dedicaron al estudio de la historia de Tácito. Y llegaron a la conclusión de que esta historia no pertenece al primer siglo de nuestra era, como se cree, sino al siglo XV, y acusaron a Poggio Bracciolini, quien la descubrió, de haberla escrito. Gachard y Ross estudiaron todas las menciones de Tácito anteriores al siglo XV y descubrieron que eran demasiado generales y vagas, pudiendo referirse tanto a Tácito como a cualquier otra persona. Estas menciones en realidad no dicen nada concreto. Y Gachard y Ross afirmaron directamente que esta historia fue escrita por Bracciolini en el siglo XV.
A pesar de que Goyard y Ross llevaron a cabo un trabajo enorme en el análisis de la historia de Tácito, y aunque incluso les estamos agradecidos por esta investigación, su conclusión, y esto es lo principal, resultó ser incorrecta. Ellos acusaron a Tácito de falsificación, pero trabajaban en el marco de una cronología escaligeriana errónea. No entendieron lo que en realidad habían descubierto. Según nuestra reconstrucción, y de acuerdo con nuestros resultados, se desprende que en realidad este texto no es una falsificación ni un documento apócrifo. Fue escrito posteriormente por Bracciolini bajo los seudónimos de Tácito y describe acontecimientos auténticos de los siglos XII y XV. En todas las épocas de falsificación, los teatros creaban imitaciones no solo por beneficio material. Algunos lo hacían para halagar su propia vanidad, mientras que otros incluso con, al parecer, buenas intenciones. Así, por ejemplo, Václav Hanka, una figura destacada del Renacimiento nacional checo, deseaba fervientemente demostrar la antigüedad y el alto nivel cultural del pueblo checo nativo. Para ello falsificó los manuscritos de Králově Dvůr y Zelená Hora, que contenían antiguos cuentos y leyendas checos. Si el hecho de la falsificación no hubiera sido descubierto por el lingüista checo Jan Gebauer, es posible que hoy estos manuscritos fueran considerados auténticos. Hay que decir que el nivel de la falsificación de Hanka era bastante alto. Por eso, hoy en día su obra se estudia como un monumento de la literatura checa del siglo XIX. Lamentablemente, Václav Hanka no se limitó a la creación de los manuscritos de Králově Dvůr y de Zelená Hora. Desde 1823 ejerció como bibliotecario del Museo Nacional Checo en Praga. En la biblioteca del museo no quedó ni un solo manuscrito en el que Hanka no hubiera metido mano. Modificaba el texto, insertaba palabras, pegaba hojas, tachaba párrafos. Hanka inventó toda una escuela de artistas antiguos, cuyos nombres inscribía él en los auténticos manuscritos antiguos que caían en sus manos. El desenmascaramiento de esta falsificación de proporciones increíbles estuvo acompañado de un escándalo ensordecedor. En 1827, Prosper Mérimée publicó una colección de canciones titulada Guzla, haciéndola pasar por una traducción de lenguas balcánicas. El libro tuvo un gran éxito. Incluso Alexander Sergeyevich Pushkin hizo una traducción del libro al ruso. Pushkin resultó ser más crédulo que, por ejemplo, Goethe, quien inmediatamente percibió la mistificación. Para la segunda edición de las canciones, Mérimée escribió un prólogo irónico en el que enumeró a aquellos a quienes había logrado engañar. Aprendí 5 o 6 palabras eslavas y en unas 2 semanas escribí todas mis baladas. La colección fue impresa clandestinamente en Estrasburgo y provista de notas y un retrato del autor. El secreto se guardó cuidadosamente y el éxito fue enorme. Además, estas baladas tuvieron su mayor éxito no entre los lectores comunes, sino entre los especialistas, que no dudaban en absoluto de su autenticidad. En 1849 se publicó la epopeya finlandesa Kalevala, que, como se descubrió más tarde, salió de la pluma del médico finlandés y profesor de lengua finlandesa del siglo XIX, Elias Lönnrot. Esta obra literaria correspondía tanto al sentimiento general de aquella época, que fue inmediatamente reconocida como una epopeya nacional y desempeñó un papel importante en la creación de la conciencia nacional finlandesa y en la formación de la nación finlandesa. Los siglos XVII y XVIII son particularmente ricos en hallazgos y descubrimientos de epopeyas nacionales. Esta es la época de formación de los estados-nación europeos, según nuestra reconstrucción. Esto coincide perfectamente con nuestra teoría, ya que las epopeyas nacionales fueron elementos clave para formar la identidad nacional de los nuevos estados europeos. Al mismo tiempo, se anunciaba que ciertas viejas epopeyas recientemente encontradas habían sido escritas, según decían, hace muchísimo tiempo.
Daremos solo algunos ejemplos. La epopeya heroica alemana, el poema El Cantar de los Nibelungos, supuestamente fue escrito alrededor del año 1200. Sin embargo, fue impreso por primera vez en 1757. El poema épico español Cantar de Mio Cid fue creado supuestamente alrededor del año 1140, pero la primera edición fue publicada en 1779. La epopeya heroica de la Edad Media francesa, El Cantar de Roldan, se considera que ya en 1170 apareció la versión más temprana del poema. Pero en realidad fue publicada por primera vez en 1737. El poema épico inglés Beowulf fue publicado por primera vez en latín en 1845 y en lengua inglesa en 1849. Con toda probabilidad, todas las epopeyas mencionadas anteriormente fueron escritas muy tardíamente en los siglos XVII y XVIII y son obras literarias estilizadas a la manera antigua. Las naciones jóvenes que apenas estaban surgiendo lo necesitaban mucho. Para que la nueva historia inventada ocupara el lugar de la antigua historia imperial, no bastaba con escribir nuevos libros y falsificar documentos antiguos. En primer lugar, había que destruir todas las fuentes escritas que contradecían esta ficción. Contra los libros incorrectos y los autores incorrectos se organizó un verdadero terror. En las hogueras de la Inquisición ardieron decenas de miles de libros considerados incorrectos. Tales libros resultaron ser mucho más numerosos que las obras reconocidas como canónicas. A partir de 1559, en el Vaticano comenzaron a elaborar el tristemente célebre Índice de Libros Prohibidos. Además, no solo condenaban libros concretos, sino también a los autores de dichos libros. Si al menos un libro de un escritor entraba en el índice, entonces sus otros libros también eran sometidos a búsqueda y destrucción obligatorias. Por ejemplo, en el libro El reino de los eslavos, de Mauro Orbini, se presenta una lista de autores y fuentes primarias que utilizó. Hoy en día, la mayoría de estos autores ya es desconocida. Junto a muchos nombres aparece la anotación Donato Autoria, que significa autor maldito. Además de la lista principal de libros prohibidos, se elaboraban listas de libros depurados o sujetos a depuración, es decir, a la corrección parcial. Las comisiones especiales tenían derecho a tachar cualquier parte del texto, prohibir publicaciones, realizar registros en librerías e imprentas e inspeccionar los paquetes de libros en la frontera. En todos los puertos se encontraban comisarios del Santo Tribunal que autorizaban la descarga únicamente después de asegurarse de que en el barco no había libros prohibidos. La Inquisición confiscaba libros prohibidos no solo a los simples mortales, sino también a las personas de alto rango. En 1602, en España, la Inquisición realizó un registro en la biblioteca del confesor personal de la reina. El rey español pidió humildemente que le dejaran conservar algunos libros prohibidos. El gran inquisidor elaboró personalmente para el rey una lista de obras literarias que le estaba permitido leer. Y la quema masiva de libros continuó hasta que fue destruida la memoria escrita sobre el gran imperio. Hoy en día no existe un atlas exhaustivo de todos los mapas geográficos antiguos que se han conservado hasta nuestros días.
De vez en cuando se publican en diferentes países solo mapas o atlas individuales, sin embargo, en la mayoría de los casos, sin una ampliación detallada de los detalles desgastados o desvanecidos, que a menudo contienen información muy importante para los investigadores. Las primeras descripciones geográficas de países y continentes no eran mapas científicos en el sentido moderno del término, sino simplemente breves listas. El siguiente paso en el desarrollo de la cartografía fue la representación de mapas en forma de círculo dividido en 3 continentes: Europa, Asia, África. Dentro de cada sector mencionado operaban los países y pueblos correspondientes. Con el desarrollo de la navegación de cabotaje, es decir, la navegación a lo largo de las costas, aparecieron mapas con los contornos aproximados de los países. Y solo en los siglos XV-XVI, con el comienzo de la era de los grandes descubrimientos geográficos, los países y mares en los mapas comenzaron a adquirir contornos fidedignos y las descripciones geográficas se volvieron más detalladas. Es interesante que en los mapas geográficos de los siglos XV-XVI a menudo aparecen nombres idénticos para diferentes territorios, diferentes asentamientos y ríos. El hecho es que el Gran Imperio, al expandir sus conquistas, trasladaba a las tierras colonizadas los nombres geográficos ruso-túrquicos. Y no es de extrañar. Los conquistadores llegaban a tierras inexploradas y nombraban los nuevos lugares con nombres familiares para ellos, en memoria de su lejana patria. Pero en los siglos XVII y XVIII, en Europa y Rusia, empezaron a crear e implementar nuevas versiones de la historia mundial. Los historiadores de la escuela Kaligerova comenzaron a borrar la historia del Gran Imperio de las páginas de las crónicas. Muchos nombres imperiales o bien han desaparecido por completo de los mapas geográficos o se han trasladado a otros lugares. Por ejemplo, la Jerusalén evangélica. El Jerusalén descrito por el Nuevo Testamento, el Nuevo, o como lo llamaremos, Jerusalén evangélico, fue la capital del Imperio Bizantino, o más precisamente, del Imperio de Constantinopla de los siglos XI-XIII. Cuando los historiadores escalinianos comenzaron a crear una versión errónea e incorrecta de la historia, necesitaron distorsionar la historia del reino de Tzargrado. Para ello, afirmaron que el Jerusalén, descrito en los Evangelios, supuestamente se encuentra en el territorio de la Palestina actual. Otro ejemplo es la historia de Veliki Novgorod. Durante más de 3 siglos, esta ciudad no solo fue capital rusa, sino también capital de todo el gran imperio ruso medieval, que incluía Europa y muchas otras tierras, prácticamente toda Eurasia. En general, según nuestra reconstrucción, Yaroslavl, la ciudad a orillas del Volga, era llamada Veliki Novgorod. Sin embargo, en un sentido más amplio, Veliki Novgorod también se refería a toda la Rusia de Vladimir Suzdal, la región capital del Gran Imperio, cuyo centro era Yaroslavl, que incluía otras ciudades que servían como sedes reales, a diferencia de Yaroslavl donde se encontraban los servicios administrativos imperiales. Las sedes reales donde residía la corte del zar estaban en diversos lugares, en Suzdal, en Vladimir por mucho tiempo, en Alexandrova Sloboda y otros sitios. Todo esto constituye la Rusia de Vladimir Suzdal. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, cuando los historiadores falsificaron la historia rusa, Veliki Novgorod fue trasladado en documentos desde las orillas del Volga hasta las orillas del Volkhov en la región noroeste de Rusia. Gracias a tales manipulaciones, muchos nombres antiguos de territorios rusos acabaron en otros países e incluso en otros continentes. El nombre Mongolia se trasladó al desierto de Gobi. El país en la península del Indostán pasó a llamarse India. A los chinos también les tocaron algunos nombres rusos. Toda esta actividad de reconfiguración de los mapas geográficos era de gabinete y se llevaba a cabo exclusivamente sobre el papel. Y luego los misioneros reformadores, armados con nuevos mapas, llegaban a África o Asia y comunicaban a los habitantes locales cómo se llamaba su país en la antigüedad. Probablemente al principio los lugareños se encogían de hombros desconcertados, pero con el tiempo terminaban aceptando. Y para aquellos a quienes los relatos de los misioneros les parecían poco convincentes, los reformadores siempre tenían cerca hogueras y otros medios de persuasión. Lo más probable es que el proceso de revisión de los mapas geográficos no concluyera hasta el siglo XIX.
Un lugar especial en la investigación de los mapas geográficos antiguos lo ocupa la cuestión de su datación. Es que en muchos mapas el año de fabricación simplemente no se indica. Sin embargo, los historiadores los datan con seguridad, por ejemplo, en los siglos XIV o XV o, por ejemplo, en el XVI. Pero es completamente evidente que ahora estos mapas deben ser datados de nuevo. Los numerosos hechos de falsificación de documentos escritos y alteración de mapas geográficos ponen en seria duda la exactitud de sus dataciones. Hasta 1991, muchos consideraban interesante pero poco probable la versión de Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky sobre la existencia y destrucción del Imperio Mundial y sobre la falsificación global de la historia mundial. La escala de la conspiración parecía demasiado grande, pero tras el colapso de la URSS, millones de personas que viven en el espacio postsoviético vieron con sus propios ojos que, tras la caída del imperio, la falsificación de la historia se vuelve inevitable. Para dividir a los pueblos que han vivido durante siglos en un mismo estado, simplemente es necesario inculcarles ideas de autosuficiencia e independencia. A quien todavía no crea en una conspiración contra la historia mundial, simplemente tiene que abrir los libros de texto que se publican en las antiguas repúblicas soviéticas. Ucrania, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Estonia. Lo que está escrito en estos materiales didácticos va en contra no solo de los auténticos hechos históricos, sino también del sentido común y a veces incluso de las leyes internacionales. Lamentablemente, con estos libros de texto ya se ha educado a toda una generación de jóvenes. Y esto en nuestros tiempos, cuando cualquier información puede transmitirse de forma prácticamente instantánea. Parece imposible ocultar algo y mucho menos falsificarlo. Pero resulta que todo depende no solo del acceso a la información, sino también de su contenido y presentación. Si se puede manipular la conciencia humana en la era de la televisión, Internet y las comunicaciones móviles, entonces, ¿qué decir de las personas que vivieron hace 300, 400 años? Y hoy, como en aquellos años lejanos, los nuevos gobernantes de los nuevos estados cambian la religión, intentando arrancarla de sus raíces. Por ejemplo, en Ucrania están intentando crear forzosamente su propio patriarcado, separando la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Fortalecen otras religiones, en primer lugar la católica. Están creando un nuevo idioma, llenando el antiguo ucraniano popular de polonismos y rechazando el idioma ruso. Reescriben la historia, inventándose nuevos héroes y nuevos mitos. Está ocurriendo exactamente lo que ocurrió en los años del colapso de la mitología ruso-ordenista en el siglo XVII. Solo hemos hablado de una muy pequeña parte de las falsificaciones históricas que se llevaron a cabo durante los últimos siglos. En nuestras próximas películas volveremos repetidamente al tema de la falsificación de la historia y aportaremos nuevas pruebas de ello. En la siguiente película contaremos cómo durante los últimos 4 siglos se crearon materiales educativos para aquellos que debían creer en la historia de Escalígero y Petavio. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.